Las formas como distintas poblaciones del mundo han tenido que hacer frente a esta pandemia, las consecuencias sobre sus vidas y costumbres, han planteado debates que tienen profundas implicaciones éticas, humanas y culturales. Hemos analizado las implicaciones y consecuencias de la pandemia desde distintas perspectivas, desde la filosofía, desde la educación, desde la reflexión sobre el medio ambiente y nuestra relación con él, con el fin de poner en contexto público esta discusión que es hoy global. Hoy queremos hablar de las implicaciones éticas, culturales y humanas de esta crisis y del cuidado como un valor cultural. Y como hemos buscado desde el principio de este siglo, desde este ciclo, disculpen, queremos hacerlo desde una perspectiva local, desde la realidad de América Latina. Un recorrido sobre las diferentes formas de enfrentar la enfermedad, sobre los aspectos hoy vitales relacionados con el cuidado de sí mismo y del otro, con los temas asociados al cuerpo, al miedo y al lenguaje con que se comunica. En fin, sobre las tensiones entre las normas estatales y las prácticas y costumbres humanas. Para ello hemos invitado a Wilder Guerra y a Yasnaya Elena Aguilar, dos pensadores que han aportado con su trabajo, sus investigaciones y su producción intelectual a la reflexión sobre la cultura y la política, y a quienes une el hecho de pertenecer a comunidades indígenas. Wilder Guerra Curbelo es doctor en antropología de la Universidad de los Andes, exdirector del Observatorio Caribe Colombiano, Premio Nacional de Cultura en el área de antropología, escritor y columnista. Fue también miembro de la Misión de Sabios de 2019. Yasnaya Elena Aguilar es escritora, lingüista, traductora, investigadora y vocera del pueblo Mixe en México. Es licenciada en Lengua y Literatura Hispánica y magíster en Lingüística de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su trabajo se centra en el estudio y difusión de la diversidad lingüística de México y de lenguas en riesgo de desaparición. Ha colaborado en publicaciones como Letras Libres y Nexos y es columnista del País. Bienvenidos, Yasnaya y Wilder, y muchísimas gracias por haber aceptado hoy esta invitación. Es un honor para nosotros estar hoy aquí con ustedes. A las personas que nos están oyendo, quiero decirles que al final de esta transmisión pueden conectarse en el Facebook Live de la Biblioteca Luis Ángel Arango e ir apuntando todas sus preguntas, porque las responderemos en un en vivo al final de la traducción para que se conecten. Yasnaya y Wilder, la pandemia es una situación global, pero no ha afectado a todas las poblaciones ni a todas las personas de la misma manera. Para empezar, yo quisiera, y un poco para poner en contexto esta discusión, ¿cómo se está viviendo desde sus comunidades los efectos de esta pandemia? Empezamos, si quiere, con Yasnaya. Adelante. Muchísimas gracias. Quiero agradecer a la Biblioteca Luis Ángel Arango por esta gran oportunidad de poder intercambiar ideas y poder sostener esta comunicación con un hermano del pueblo wayú. Les agradezco muchísimo y bueno, también un saludo a todas las personas que nos están escuchando. Bueno, esta pregunta como que entraña varias situaciones. Yo pertenezco al pueblo Mije, estoy en la Sierra Norte de Oaxaca, en el sur de México. Nosotros aquí tenemos estructuras comunitarias, comunales, que se gestionan de una manera autónoma y bueno, en esta pandemia quisiera hacer algunas reflexiones de las maneras en que estamos enfrentando esta situación. Por un lado, en la comunidad en la que me encuentro, tenemos un problema grave de acceso al agua. Hace 3 años, unas personas armadas dinamitaron todo nuestro sistema de agua potable que se había hecho con trabajo comunitario y bueno, ha habido una revictimización desde el Estado que ha impedido la reconexión a nuestro manantial del que históricamente hemos tomado. Esto hace que la situación sea muy difícil, dado que no podemos cumplir con una acción que es básica en la prevención, que es el lavado de manos, porque tenemos problemas incluso para poder tener agua potable para la preparación de alimentos. Esto también pone en perspectiva el papel de los sistemas globales
en los que este virus se está desarrollando. Es verdad que el virus tiene cierta tasa de mortalidad y que afecta a personas vulnerables, ya sea por la edad, pero también por otro tipo de situaciones. Entonces, es el capitalismo, el colonialismo, el que vulnerabiliza a las personas y pone en una situación de mayor riesgo a las personas vulnerables. Por un lado, en cuanto a la producción de alimentos de manera industrial, eso ha tenido como consecuencia que más de 40 millones, más de 45 millones de personas en el mundo sufran de diabetes, que está bastante relacionado con la industrialización de los alimentos. Y esto hace que esta población sea mucho más vulnerable al virus. Sería bueno reflexionar cómo podríamos pensar en una pandemia en la que no hubiera capitalismo. El capitalismo, el colonialismo, el racismo hacen una cámara de eco que hacen mucho más vulnerables a diferentes segmentos de la población y a los pueblos indígenas por la opresión estructural que han sufrido durante muchísimo tiempo. En nuestra comunidad, por ejemplo, los accesos a los sistemas de salud no son los adecuados. El sistema de salud no responde a la diversidad lingüística y ya antes de la pandemia había habido muchos problemas porque no hay intérpretes y la comunicación de los síntomas y la comunicación entre médicos y pacientes es fundamental. Entonces ya el sistema de salud en Oaxaca, particularmente en el área en que me encuentro, era un lugar en el que se estaban violentando los derechos de las personas que acudían a estos lugares a través de la violación básica del derecho a la lengua, a hablar una lengua indígena, una lengua propia, aun cuando los hospitales se encuentran en los casos en los que se encuentran en nuestros propios territorios. Esta falta de, digamos, de interlocución entre diferentes sistemas de salud, la falta de una salud mucho más intercultural que tome en cuenta también los saberes, la cultura, la lengua de los pueblos indígenas, ha tenido como consecuencia una violación de derechos que en muchos casos redunda en violencia obstétrica y una mayor mortandad. En el caso de México, según Patricia Solís, una persona que ha trabajado estadísticamente los casos de COVID para pueblos indígenas, la mortalidad es 51% mayor para hablantes de lenguas indígenas que para población que no pertenece a pueblos indígenas. En el caso del sur, en el pueblo maya, es donde hay una mayor incidencia de casos. Y bueno, a nivel global tenemos en Estados Unidos muchos pueblos indígenas que están sufriendo esto con un mayor número de muertes. Entonces, de pronto la opresión estructural se vuelve una cámara de eco en esto, ¿no? Por fortuna aquí la alimentación todavía sigue cosas muy tradicionales, mucho más sanas, pero es innegable que este tipo de productos industrializados ha tenido consecuencias muy negativas que hace que ya población con diabetes y que sin agua, sin diabetes, sin acceso a la salud, no vamos a ser prioritarios para el sistema de salud del Estado. La vulnerabilidad está ahí servida. Sin embargo, ha habido respuestas comunitarias muy interesantes a cuidarnos para poder prevenir. Por ahora no hemos tenido brotes comunitarios de COVID, sin embargo, puede ser una cuestión de tiempo, pero nuestras autoridades comunitarias y la estructura comunal están tomando ciertas medidas que esperemos hagan de esto algo mucho menos dramático. No es la primera vez que el pueblo mije y los pueblos indígenas enfrentamos pandemias, epidemias que han sido catastróficas, pero las labores que se hicieron para paliarlo están en nuestra memoria oral, en nuestra tradición de la memoria, y creo que podemos abrevar de ahí. Pero digamos, en cuanto a la alimentación, el capitalismo que ha industrializado los alimentos y además que vulnerabiliza estructuralmente a las poblaciones, dan contexto a la manera en la que los pueblos indígenas estamos enfrentando esta pandemia. Yasnaya, ¿cuántas personas componen hoy la comunidad Mije? Sí, el pueblo Mije está conformado por más de 120,000 personas
hay toda una discusión sobre cómo medimos la pertenencia a pueblos indígenas en México. Aun cuando la ley determina que es por autoadscripción, el Estado mexicano, para efectos de contabilidad, sobre todo se centra en el número de hablantes. Entonces serían más de 120,000 organizados, casi todos en estructuras comunales pequeñas, de aproximadamente de 5,000 a 10,000 habitantes, que son cada una autónoma y que tejemos relaciones entre las comunidades. Y estas pequeñas estructuras tienen autogobierno. ¿Y están todos ubicados en Oaxaca? Así es, estamos también por fortuna, que eso da cierta solidez. Estamos en Oaxaca, en un territorio continuo, dividido en 3 como grandes áreas geográficas. Las tierras altas, que es donde me encuentro, las tierras medias y las tierras más planas y cálidas hacia el istmo de Tehuantepec, en la parte más estrecha del país. Gracias, Yasnaya. Yo quisiera entonces ahora que Wilder nos cuente de su comunidad, de cómo está viviendo estos momentos y que hagamos un poco de contexto también en torno a la comunidad wayuu. Muchas gracias, Ana, y quiero saludar a Yasnaya y a todas las personas que siguen este conversatorio. Lo primero que habría que decir es que generalmente las pandemias en la memoria de nuestro pueblo implican un poco una cierta suspensión del tiempo. Es una especie de tiempo ritual en el cual sucesos de esta clase han sido codificados en mitos, que además no son historias bellas para niños, como usualmente se ve, sino artefactos históricos que justamente están hechos para obliterar el tiempo. Quiero decir que uno de esos mitos, se han comido el sol, narra cómo en algún momento el sol desaparece de la faz de la tierra y los humanos entran a vivir en la oscuridad, no hay alimentos, la gente empieza a morir, hay un inmenso temor entre todos los humanos y luego los rituales funerarios van desapareciendo, ya no hay tiempo para enterrar a los seres queridos y se da una situación de desesperanza tremenda. Estas metáforas de se han comido el sol y este tipo de narraciones son experiencias de anteriores pandemias. En este momento, cuando se tuvo la noticia del COVID, el pueblo wayuu, que está en 2 repúblicas, Colombia y Venezuela, y que supera ampliamente los 700,000 miembros, lo primero que hizo fue movilizarse a través de un recurso que entra a participar siempre en estas situaciones, que es el sueño, el mundo onírico. Entonces se empezó a soñar, muchas abuelas a soñar y a desarrollar una serie de rituales de medicina preventiva, quema de hierbas, de resinas aromáticas, que implican una cierta alerta, una movilización y previenen que hay un elemento afuera. Y entra a actuar una especie de nosología indígena que permite distinguir entre enfermedades comunes y enfermedades angustiantes. En este caso, al COVID se clasificó como Areyajawa. ¿Qué quiere decir esto? Son enfermedades que afectan colectivamente a humanos y animales cuando entramos en contacto con un ser o elemento potencialmente patógeno. Entonces, esa es la situación. El marco en que se vive el COVID en La Guajira es muy parecido al que explicaba Yasnaya. Tenemos dificultades de acceso a agua, salvo la que cae de la lluvia. Tenemos dificultades de acceso a los sistemas de salud nacionales, dificultades que van a afectar esto, y también hay comorbilidades de base. Voy a mencionar el tema de la desnutrición, por ejemplo, o otras enfermedades como tuberculosis o diabetes, que también se ha expandido en la población indígena. Entonces encontramos una población vulnerable. Pero quiero también señalar que, por un lado, tenemos la ubicación geográfica. La Guajira es una península sobre el Caribe y actúa como una especie de bolsillo, de zona de refugio nacional, que hace que tampoco la movilidad de las personas sea tan intensa como en otros territorios. De manera que resguardarse en el territorio, no salir a centros urbanos, puede ser una medida preventiva también muy importante para evitar el contagio. No obstante,
como muchos pueblos indígenas, los wayuu también dependen de los mercados. Están en una sociedad, participan de intercambios globales, de manera que tienen que salir a vender sus productos a los mercados y adquirir otros de los mercados. Esto implica un tiempo. ¿Hasta cuándo se puede resistir viviendo autonómicamente de los recursos propios de la recolección, la pesca, el pastoralismo, la pequeña agricultura? Esto también va a plantear un tiempo que va corriendo un poco en contra, digamos, de eso. De todas maneras, aquí es muy importante que hay una noción más colectiva de lo que es la salud. Más que individual, hay una visión más de cuerpo que tiene que ver con todos los wayuu. Y en este momento las organizaciones indígenas participan en diálogos con los entes nacionales para justamente adoptar medidas en conjunto y que las comunidades tengan una voz en esas medidas, porque uno de los temores que ha afectado al mundo en general y no solo a los pueblos indígenas, y más adelante me quiero referir a él, es la limitación de derechos fundamentales, sean individuales o colectivos, en tiempos de pandemia. El temor es a que surja el despotismo sanitario. De eso también queremos hablar y vamos a hablar más adelante. Yo quería pasar un poco por la crisis que esta pandemia ha hecho evidente, digamos, los límites de nuestro sistema, los límites de lo que hemos construido, y el Estado evidentemente ha tenido que intervenir en la vida de la gente de maneras que hasta hace poco eran impensables, algunas para bien, como han sido, bueno, las ayudas necesarias y toda la discusión que hay sobre, pues, todas las personas que están quedando de lado en estos momentos, digamos, sin recursos, sin capacidad para sobrevivir, pero también para mal, según, digamos, muchas personas lo han visto, con intervenciones que a veces se han visto como excesivas en la vida de la gente. ¿Cómo ven ustedes este diálogo con el Estado o este papel del Estado en la regulación de un tema como el de la pandemia? Sí, bueno, yo creo que nosotros, por lo menos en este contexto, tenemos una memoria en la que sabemos que el Estado no responde de la manera, digamos, adecuada para salvaguardar vidas. Hemos ya atravesado otro tipo de catástrofes, sismos, catástrofes naturales y también en la memoria otro tipo de pandemias. Tenemos muy introyectado la idea de que tenemos la estructura comunal y que esa es la primera que responde. En ese sentido, yo creo que el Estado está muy organizado para poder responder a lo ordinario, a marcar las normas de lo ordinario. Cuando algo extraordinario, sea una pandemia, un sismo, una catástrofe natural, rompe con la vida ordinaria, el Estado no tiene muchos elementos para responder. Y bueno, eso ha sucedido históricamente en nuestro territorio y entonces sabemos que la respuesta tiene que venir siempre desde lo comunal. Eso se ha visto, por ejemplo, en cuanto a la recomendación que hacen las organizaciones de salud básicas. Las primeras traducciones, las primeras interpretaciones que se hizo de la naturaleza de este virus, de su existencia, la hicieron activistas y gente de la sociedad civil y las propias comunidades. En nuestro caso tenemos, además de una radio comunitaria, un altavoz desde el cual nuestras autoridades tradicionales nos están todo el tiempo hablando y diciendo qué medidas debemos de tomar, cuáles son las acciones preventivas y monitoreando. En otras comunidades, por ejemplo, incluso en esta pandemia ante la recesión económica, de las actividades económicas que se está viviendo, se han implementado nuevos monedas comunitarias, billetes comunitarios para hacer intercambio local. En otros casos, se ha cerrado y se han blindado completamente las comunidades para que en lugar de decir quédate en casa, sea quédate en tu comunidad, porque la idea del confinamiento también es bastante distinta. Y también en otras comunidades las autoridades se han hecho cargo de la regulación de los precios y de ver que las personas más vulnerables puedan tener acceso a alimentos, por ejemplo. Entonces, sabemos que la respuesta del Estado, igual por su gran aparato burocrático, pero también por una falta de entendimiento, de tender puentes
y de un desprecio también a la manera en la que nosotros concebimos el cuerpo, la salud, no va a responder, sabemos que no lo va a hacer por experiencia propia. Entonces, en ese sentido, lo que se ha visto, dependiendo de la zona del país también, es que en algunos casos ha habido respuestas un poquito más militarizadas, en donde la fuerza pública se saca a la calle para evitar que las personas salgan. Y esto ha tenido ya varios episodios de violencia policial, incluso muerte por abuso de las fuerzas policiales. En el resto de otros estados, por fortuna, eso no ha sucedido de esa manera. Pero la respuesta siempre es tardía, porque creo que en la naturaleza del Estado está no poder administrar lo extraordinario, y ante lo extraordinario es la organización y la autogestión común la que responde inmediatamente, que es la misma que responde cuando organizamos una fiesta, o que es la misma que responde ante un velorio, o que es la misma que ha respondido durante muchísimos años. En ese sentido, por ejemplo, hay simplemente equívocos de parte del Estado. En el caso de la provincia o la entidad federativa en la que me encuentro, el gobernador, por ejemplo, acusó a un hospital de que se habían robado equipo para COVID, pero ese equipo en realidad nunca llegó. Toda la estructura y las debilidades del Estado, la corrupción tan rampante que hay, se ve expuesta de esa manera en este virus. El virus hace evidente lo que estaba ahí siempre, lo desnuda, y en ese sentido, por ejemplo, platicando con una de las personas mayores de mi comunidad, me decía que si bien ella tenía mucho miedo de contraer el virus por su edad, el mayor miedo que tenía era morir sola en un hospital en el que nadie le hiciera los rituales ni las palabras adecuadas en la lengua en la que ella habla. Entonces creo que sabemos, como dice el poeta guaraní Elías Caurey, que el Estado es el gran otro, y en ese sentido es un otro que no, a pesar del marco legal, un otro que no cuida y que no lo va a hacer. Gracias, Yasnaya. Wilder, que yo creo que ha estado muy cercano a ese diálogo, ¿verdad?, entre la comunidad y el Estado en distintas ocasiones. ¿Qué piensa de esa relación? Yo quiero decir que la pandemia ha generado la tentación de recortar derechos fundamentales de la sociedad en general y no solo de los pueblos indígenas. Esta situación ha llevado a, por ejemplo, situaciones en la disposición y manejo de los cuerpos. Yo quiero citar a un historiador de la India, Mohan Rao, quien mostraba cómo en 1896, en una gran epidemia en la India, ocurría que el Estado tomó las medidas más extremas y de carácter militar, la administración colonial británica, deteniendo a las personas sospechosas, allanando las viviendas, realizando exámenes obligatorios, corporales, inspecciones, todo tipo de decisiones intrusivas. Y al final lo que hizo fue generar una desobediencia civil tan grande que tuvieron que reconocer que la experiencia les mostró que lo que es médicamente deseable en la concepción colonial de la medicina puede ser prácticamente imposible y políticamente peligroso. En Colombia lo hemos vivido cuando 5 mujeres guayú han muerto y por causas distintas al coronavirus en ciudades diferentes a la de su territorio y de manera inconsulta, precipitada, arbitraria, se tomó la decisión de cremarla. Esta cremación de los cuerpos generó una devastación emocional entre sus familiares y en la propia colectividad guayú, porque implica concepciones totalmente distintas acerca de la muerte y de la disposición de los cuerpos. Aquí, en Colombia, sin embargo, los protocolos permiten escoger entre la inhumación y la cremación. Y la Organización Mundial de la Salud ha sido clara y contundente. Hay que evitar la precipitación en la gestión de los muertos por COVID-19
y hay que abordar situaciones caso por caso, teniendo en cuenta los derechos de la familia. Pero además han sido claros en decir que es preciso respetar y proteger en todo momento la dignidad de los muertos y sus tradiciones culturales y religiosas, así como a su familia. Lamentablemente esto no ha ocurrido y no siempre ocurre por decisiones que tengan que ver con el sector público. Ocurre también por intereses privados entre clínicas y funerarias, que al parecer obtienen grandes ganancias del proceso de cremación. Y para poder entender esto, habría que ver que la inhumación en sociedades como la Wayuu son importantes porque los cementerios indígenas no son simples reservorios de cadáveres, son lugares de pertenencia. Cuando se nace, un Wayuu viene proveído de una vez de un origen y un destino. Entonces, estos lugares de pertenencia a los que estamos asociados y destinados desde el nacimiento implica que cada cuerpo que se entierre allí refrenda un orden territorial, una voluntad de perseverar dentro de él y unos derechos colectivos. Lo que debe quedar claro es que los cuerpos sí importan en todas las sociedades humanas, aunque cada grupo humano tenga protocolos y rituales distintos para su disposición social. La tragedia griega nos muestra mucho esto, la literatura griega, la Ilíada, Antígona, nos va a mostrar la importancia de los cuerpos como el de Héctor, como el de Antígona en las sociedades. Entonces, esto va a ser clave y un grupo de investigadores colombianos, médicos, pero también abogados, han afirmado y han plasmado el derecho de la dignidad póstuma, entendida como el valor reconocido al cuerpo sin vida de la persona, el cual constituye su memoria y la de su red de relaciones significativas, de lo cual se debe derivar una actitud de respeto a sus valores, creencias, preferencias religiosas, ideológicas y éticas, así como de su propia integridad. Entonces, lo que los pueblos indígenas proponen en Colombia al Ministerio de Salud, exigen, es un protocolo diferencial en lo que tiene que ver fundamentalmente con este caso de la disposición de cuerpos. Hay muchos temas y, por supuesto, muchos derechos en juego a los cuales en este momento no me refiero, pero quería hacer énfasis en esta situación real que estamos viviendo cotidianamente en Colombia en relación con el COVID y los cuerpos de las personas indígenas fallecidas por esta o por cualquier otra enfermedad. Gracias, Wilder. Dijo Yasnaya en alguno de sus artículos, y cito, las épocas de epidemias pueden ser también periodos de tensión social en los cuales los temores exacerban divisiones sociales y existentes. Realmente así lo estamos viviendo y lo hemos visto con todo este discurso del miedo, de la estigmatización de los enfermos, de la estigmatización de los médicos, de los migrantes, de los otros, por no decir algo que yo creo que ha escandalizado un poco el mundo, y es la actitud frente a los viejos, casi de marginación o de decir ustedes ya no merecen el cuidado porque pues vamos a dárselo a los jóvenes. De cualquier manera, ha sido una crisis un poco ética, de valores éticos en la sociedad que has sacado a relucir o que ha exacerbado esta pandemia. Yasnaya, ¿qué debemos aprender de los saberes comunitarios y ancestrales sobre este tema del cuidado, sobre este tema del otro? Muchas gracias. Me parece una reflexión fundamental porque en eso se nos va, digamos, la posibilidad de reproducir la vida y en un contexto actual que provee mucha muerte. Creo que hay como una aparente contradicción, una aparente oposición entre el bien individual y el bien colectivo. El capitalismo nos ha hecho creer que el bien individual, la propiedad privada son fundamentales para ejercer la libertad. Y se opone a esto, sobre todo en una ya tradición larga de décadas de la Guerra Fría, al comunismo. El comunismo se ve como algo que va a estar, digamos, quitándote eso que con tanto esfuerzo individual lograste. Sin embargo, yo creo que en estas dos visiones opuestas hay una tercera vía y es reconocer que el cuidado necesita ser colectivo.
El virus ha puesto en evidencia que si yo me cuido, si yo uso cubrebocas, si yo me lavo las manos, si yo tomo ciertas medidas, eso puede evitar que la abuelita o la mamá o el tío, la tía de alguien que no conozco, de alguien que no es lejano, de alguien que es más o menos lejano, que no es de mi familia, pueda no contraer el virus. Y que si yo no tomo esos cuidados o alguien más no los toma por mí, entonces puedo contraer el virus. El cuidado, el virus evidencia que el cuidado tiene que ser mutuo y que el cuidado tiene que ser colectivo. Y esto choca un poco con mucha de la ideología actual que exacerba el éxito individual y que cree que colectivizar implica negar libertades y realizaciones individuales. Yo creo que históricamente sabemos digamos, por la manera en la que hemos tenido que enfrentar los efectos del colonialismo desde hace 500 años, en que esto no es verdad, que el bien individual depende profundamente del bien colectivo. Y eso, como dice Weiler, se ve y está plasmado en la tradición oral. En nuestra comunidad, los mayores, las personas mayores cuentan cómo en epidemias anteriores siempre había una familia que decidió robarse el maíz, que es muy importante para nuestra alimentación, que es la base para nuestra cultura, y alejarse de la comunidad para evitar el contagio. Entonces, al robarse todo el maíz que era de toda la comunidad, que estaba para el bien común, pensaron que ellos escaparían a eso, pero el virus ya iba con ellos. Y en esta enfermedad, cuando ellos murieron, nadie pudo auxiliarlos y sus cuerpos quedaron insepultos. Entonces, esa narración que nos repiten y que está en la tradición oral nos ejemplifica que el cuidado necesita ser colectivo. También en el pacto con el Estado, en la idea de las repúblicas de establecimiento de ciudadanía, el pacto principal que se da es con individuos. Por eso, en el caso de México y de otras constituciones, se habla de las garantías individuales y de la relación del ciudadano, y utilizo el masculino porque por mucho tiempo las mujeres, por ejemplo, no éramos ciudadanas en el sentido completo de la palabra por no poder ejercer, por ejemplo, el derecho al voto. El ciudadano establece esta relación con el Estado y hace un pacto, y por medio de pagar impuestos, se va pagando impuestos, se delega en el Estado el cuidado de cosas básicas para la existencia y de cosas fundamentales, como lo es la justicia, el acceso a la justicia, el acceso a la salud y la educación, por mencionar algunos. Entonces, damos impuestos y a cambio el Estado se hace cargo de esos aspectos fundamentales. Entonces, eso hace pensar que necesitamos más bien exigirle al Estado en lugar de autogestionar esas necesidades y esos aspectos fundamentales de la existencia de las personas. La educación que compromete, pues, el conocimiento y la colectivización de los conocimientos, la salud que compromete la vida misma y la justicia que compromete la libertad, ¿no? Entonces, en ese sentido, este pacto ciudadano con el Estado individual, el Estado tiene problemas en relacionarse con entes colectivos como los pueblos indígenas. Eso ha ido cambiando en el marco legal, pero en la práctica el Estado no sabe cómo relacionarse o pretende no relacionarse con estas otras naciones porque pone en riesgo su propia idea de legitimidad y su propia idea de ser el único ente rector de la vida en común. Entonces, pensar que por pagar impuestos el Estado puede hacerse cargo de esos aspectos fundamentales, yo creo que la realidad contradice eso y nos hace pensar que entonces es individual, que como ciudadano tenemos derecho a eso. Pero en el caso del virus, hace evidente que necesitamos de la colaboración de otras personas y de nuestro colectivo. Por eso, por ejemplo, nosotros aquí en nuestra comunidad no podemos confinarnos en nuestra casa, porque la idea incluso misma de la habitación es distinta. Nosotros tenemos aquí pues el edificio, la casa, y luego tenemos el patio, la casa para los animales, el huerto, la milpa, que es el campo de maíz, frijol y calabaza, que también es fundamental. Entonces, no es distinto en espacios urbanos donde una familia muy pequeña tiene que confinarse sin acceso a alimentación, por ejemplo, con muchos problemas en departamentos muy pequeños. Aquí no tenemos, digamos, paredes con vecinos, vecinas, no hay
digamos, o es muy poco común tener barreras físicas. Entonces, de pronto nuestra comunidad se vuelve nuestra casa y el quédate en tu casa se vuelve quédate en tu comunidad. Es el cuidado de la comunidad como un hogar, es la unidad que se vuelve un hogar, una casa que hay que cuidar para cuidar a todas las personas que estamos dentro de ella. También yo siento que en la cultura occidental ahora y desde los feminismos, sobre todo occidentales, se discute mucho cómo en la pandemia el cuidado se ha hecho una carga para las mujeres, en donde el cuidado de la familia, todas las labores cotidianas, están siendo una carga mucho más fuerte para las mujeres. En ese sentido, yo creo que por fortuna en nuestras comunidades la discusión se plantean otros términos, dado que la crianza incluso se ve como una actividad colectiva en una comunidad en la que en todos los espacios la población infantil es bienvenida y está considerada como parte de lo comunitario. Entonces también no podemos solo discutir el cuidado como una carga individual, sino necesariamente como algo colectivo, algo que es necesario colectivizar para poder enfrentar esta pandemia y dejar de pensar tal vez que solo la respuesta puede venir desde el bien individual. El bien individual, digamos, el hecho de que yo pudiera salir a estudiar, por ejemplo, o el hecho de que yo pueda abrir una llave y tener agua o prender la luz, tiene que ver con un montón de trabajo colectivo de las personas que me precedieron y que dieron su trabajo gratuito, colectivo, para poner los postes de luz y poder tener luz eléctrica, por ejemplo, en estos momentos. Entonces, el bien individual que yo puedo tener no se explica sin el bien colectivo. Uno pensaría, los pueblos indígenas han tenido a partir del descubrimiento y la conquista una historia muy dura, una historia donde se enfrentaron pues a las armas, desde luego, se han enfrentado a las enfermedades que vinieron con la conquista, se han enfrentado a ser minorías dentro de un Estado que no siempre los ha tenido en cuenta. ¿Cómo a qué atribuyen ustedes la capacidad de resistencia, de sobrevivencia, de supervivencia cultural y como comunidad de las comunidades de ustedes o de las comunidades indígenas? Bueno, habría que decir en este sentido que la historia de los pueblos indígenas, desde Alaska a la Patagonia, en el caso del continente americano, tiene también especificidades y trayectorias singulares, ¿no? La respuesta pudo ser muy variada, desde retirarse a altas zonas y evitar el contacto violento o algo, el de poblaciones que estaban más difíciles de contactar en altas montañas o en centros selváticos, hasta otros que estaban en una esquina del continente y no había forma de eludir ese contacto. De manera que sin duda ha habido cambios y transiciones que han sido muy importantes. Y en este caso mi pueblo, por ejemplo, estaba en una esquina del mundo, en una esquina de Sudamérica, y tuvo que participar de un universo que estaba dividido en imperios. Y entonces volverse sujetos transimperiales y cruzar esos imperios, esos diferentes sistemas normativos, esos sistemas multilingües que también había, y poder concebir un universo bastante amplio y hacer una gran transición, adquirir ganado, caballos, armas de fuego, pero a la vez preservar formas de organización social e incorporar en el conjunto oral todos esos cambios, como historias, como la introducción del ganado, por ejemplo, preservar principios axiológicos que son fundamentales para entender y guiarse en la vida, no solo en la relación con los humanos, sino con los no humanos también, sistemas normativos que permiten, pero fundamentalmente epistemologías indígenas y forma de concebir la relación frente a toda una serie de seres en los cuales entra el mismo cosmos. Eso ha sido una gran potencialidad para muchos pueblos, otros han tenido una historia mucho más violenta, de mucha afectación y de dolor.
lo importante es que hay un universo social obviamente cada vez más complejo y la respuesta de estos pueblos es cómo responder cómo a ese tipo de desafíos tecnológicos, comunicacionales, políticos que están permanentemente bajo amenaza para muchos pueblos, multinacionales, grandes proyectos de desarrollo. Cada uno de esos contextos siempre serán un desafío para los pueblos indígenas. Entonces, lo clave es la gran conservación de esas ontologías y epistemologías indígenas que les han permitido tener esa especie de resiliencia frente a estos retos y los nuevos que van a venir y que les han permitido no solo mantenerse hasta hoy, sino como en el caso del pueblo wayú, crecer demográficamente, expandirse hasta ciudades y tener toda una red de comunicación muy amplia con diversos pueblos, a veces en situaciones desiguales. No es siempre una historia armoniosa, es una historia mediada por el conflicto permanente, pero ese gran vigor está justamente para mí en la conservación de esas formas de pensamiento indígena que guían la conceptualización del mundo, pero que también guían las relaciones prácticas con él. Yasna, ¿ya quisiera aportar esta pregunta? Sí, bueno, yo quisiera como poner, para contextualizar un poco mi respuesta, poner una definición para mí de pueblos indígenas, y es pueblos que sufrieron colonialismo, pero que no formaron en los procesos de conformación de los estados nacionales. Y creo que eso es un rasgo muy importante y que nos une a todos los pueblos indígenas, más que rasgos culturales. Pienso en el pueblo Ainu en Japón, o el pueblo Sami en Noruega, el pueblo Wayuu, el pueblo Mije. Lo que nos une es una situación política en la historia. Y entonces somos naciones que hemos quedado encapsuladas dentro de repúblicas o dentro de estados, y en ese sentido, como que quisiera diferenciar entre ser indígena y ser mije, por ejemplo, mientras que durante, nomás tomando arbitrariamente como punto de partida los vestigios arqueológicos más antiguos mijesoquianos, pensar en, no sé, 5.000 años de historia mije, de los cuales 500 hemos sido indios y 200 indígenas para los estados nacionales. En ese sentido, las respuestas que se han dado creo que tiene que ver con justamente pensar que el Estado fue la continuación del orden colonial, no su negación, sino proyectos criollos que, digamos, fueron continuando el colonialismo. Y en ese sentido, las respuestas que hemos aprendido que tienen que ver desde la resistencia, en nuestro caso, a la corona española, y también la resistencia al Estado. Y ahí las respuestas han sido de diferentes maneras. Pensamos que también las organizaciones, en nuestro caso es una organización muy comunal, pero en otros pueblos indígenas hay organizaciones clánicas, y una diversidad de organizaciones sociopolíticas que ponen en cuestionamiento el funcionamiento de las pretensiones, digamos, globalizantes, abarcadoras del Estado. La resistencia pues se ha articulado de diversas maneras. Después de 500 años, en el caso de la población mije y de la población de este lado del mundo, después de las guerras de conquista, murieron entre pandemias, guerras y el trato derivado de la conquista, 9 de cada 10 personas nativas. Es decir, somos herederas de ese 10% que pudo quedar con vida. Y aún después de tanta catástrofe, se crearon, porque digamos antes de la llegada de los españoles la estructura sociopolítica era distinta en Mesoamérica, pero se crearon esas estructuras que son las comunitarias y que son las autogestivas. Esa es la que nos ha permitido. Para nosotros, más que un asunto teórico, la comunalidad o las estructuras comunales son una respuesta inmediata a la vida, a hacer posible la vida. Si hay un entierro, si hay una fiesta, un nacimiento, esa es la respuesta común que se ha tenido. Y es la que la experiencia nos ha mantenido así. La población mije recuperó, la población estimada antes de la conquista se fue recuperada hasta 1970. Es un descenso de población muy fuerte.
También pienso en la pandemia y lo que hemos aprendido de esta resistencia y de estas respuestas creativas a la crisis para mantenernos con vida, y no solamente mantenernos con vida, sino también hacer un espacio a la vida en el disfrute y en la fiesta. Nosotros aquí pensamos mucho y repetimos mucho que la fiesta es resistencia, porque pone en escena los resortes comunitarios, ¿no? Y así como se hace la fiesta, esos mismos resortes se activan para casos como el actual. Y bueno, en ese contexto creo que eso es lo que podemos ver, y poner esta pandemia también en un contexto en que los efectos del cambio climático están a la vuelta de la esquina, ya están sucediendo y también van a tener consecuencias en las que la comunidad va a tener que afrontar otra vez las consecuencias derivadas de lo que se ha hecho a la naturaleza, y que también va a poner en evidencia las vulnerabilidades y que desgraciadamente los segmentos de la población que menos hemos contribuido al deterioro natural vamos a ser mucho más vulnerables que de ese 10% de la población que ha llevado a la humanidad a esta antesala de la crisis que propone muerte, y yo creo que el cuidado comunitario como respuesta está proponiendo vida. Yasnaya, el cuidado en la fiesta, como acaba de decir, pero también hay en alguna de sus anécdotas una historia muy bonita en torno al lenguaje, a la importancia de la transmisión oral, a la importancia del lenguaje para conservar enseñanzas o para conservar a lo largo del tiempo aprendizajes acumulados de una comunidad. Me gustaría que habláramos un poco del lenguaje. Es algo que también he oído que Wilder toca, hablando de la metáfora. Ahorita estamos dedicados a normas y a números, ¿verdad? A cifras que nos están hablando de los muertos, que nos están hablando, hoy hay una columna de Wilder sobre ese tema. Me gustaría mucho, porque ustedes, pues, Yasnaya es lingüista y ambos han trabajado mucho el tema del lenguaje, que pensemos en la importancia de la lengua, de la importancia del lenguaje, la importancia de la metáfora en estas construcciones de realidad y en la comunicación de lo que está pasando. Yasnaya, si quiere empezamos. Bien. Sí, bueno, en el caso del Estado mexicano, una de las principales tareas que emprendió fue tratar de arrebatarnos nuestras lenguas. Esto se hizo con base en castigos físicos, psicológicos, en un plan articulado, que nunca ha habido una política lingüística tan eficaz como la castellanización forzada, para despojarnos de un territorio cognitivo que creo que se tiene que entender como a la par con el territorio que habitamos y con su defensa. Y también el pueblo mije, por ejemplo, los pueblos mijesoquianos, tenemos una de las evidencias más antiguas de escritura en Mesoamérica, y después también el uso del abecedario latino para escribir. Con el establecimiento del Estado, esto se acaba. Yo creo que todas las lenguas del mundo tienen la posibilidad de diferentes mecanismos de transmisión, unos por la tradición escrita y la tradición oral. Y la tradición oral, que yo llamo más bien tradición de la memoria, porque así como la escritura son los libros, los entes físicos que contienen, digamos, ese conocimiento, ese contenido, el soporte de la tradición oral es la memoria. Y en esa memoria tenemos unas bibliotecas de muchísimos tipos, que son los mecanismos con los que vamos heredando de generación en generación conocimientos aplicados a el cultivo de las plantas, a la observación de los astros y a todo lo que necesitamos transmitir a través de ese canal. Y por otro lado, también hay como una falsa idea, creo yo, de la preeminencia de la escritura. La escritura es un medio de comunicación que me parece muy importante, pero también es muy importante de la memoria. Habita en la memoria de muchas personas al mismo tiempo y está abierto, es un corpus abierto a la recreación constante. En esa tradición mnemónica, en esa tradición de la memoria que está eso, en ese soporte, tenemos conocimientos de ese tipo y también conocimientos de cómo hacer poesía. En nuestro caso, los difrasismos, por ejemplo, que son juntar dos frases o dos palabras que por separado significan una cosa y al juntarlas
significan una tercera cosa, pero en el nivel poético. Todas estas artes de la lengua, estas artes de hacer, que están en todas las lenguas, de poder hacer con el habla común ciertas operaciones sobre ella para hacer habla extraordinaria y habla poética, están en nuestra lengua. Y eso ha sido muy golpeado, pero también hay un interés cada vez mayor en fortalecer estas lenguas y además en crear territorios cognitivos autónomos, que son nuestras lenguas. Si bien en todas las lenguas se pueden hacer estas metáforas y estas operaciones poéticas, que para el caso occidental, pues Aristóteles describió, por ejemplo, en la poética, cada lengua y cada cultura va a tener estas herramientas de operaciones lingüísticas sobre el lenguaje para construir discursos que rompen con lo ordinario de la lengua y crean algo extraordinario. En nuestra tradición eso está unido sobre todo a los rituales. Para nosotros las montañas, la naturaleza, son entes que están vivos y entes con quien nos relacionamos y a quien rendimos rituales, y la relación está mediada por esta habla poética, por esta habla de la construcción de textos orales que están fuera de la dimensión cotidiana del uso del lenguaje para comunicar. También para curar, ¿no? Para curar es necesario las personas que se llaman Shomai, son las personas que además llevan la cuenta de los días y que pueden comunicarse con estos entes que pueden curarnos el alma y el cuerpo. Hay una visión mucho más integral de eso y el impacto que eso puede tener también en la continuación. No basta a veces con crear libros que recopilan la tradición oral o la tradición de la memoria, porque eso supone fijarlos, un poco como decía Wilder, la Ilíada, el poema El mío Cid, son textos orales que fueron fijados por la escritura. Pero la oralidad y la memoria vive en muchas memorias al mismo tiempo y hay muchas versiones de un mismo constructo al mismo tiempo y está vivo y transmitiéndose. Entonces, creo que eso es fundamental porque nos dota de un territorio cognitivo propio en el que podemos recrear ser nosotros. Gracias, Yasnaya. Wilder, no sé si quiera hablar un poco de la metáfora. Sí, lo considero supremamente importante y más en estos momentos que vive el mundo. La metáfora son más que recursos estéticos. Las metáforas permiten desplegar recursos prácticos para la acción. La metáfora está ligada al conocimiento tradicional y ellas se pueden presentar bajo distintas formas. Las metáforas, por ejemplo, nos permiten representar el mar y los seres que lo habitan y cómo me debo comportar cuando está agitado y cuando está en calma. De manera que las metáforas son supremamente importantes en la codificación de conocimientos técnicos, pero además en este momento en que tenemos que transmitirles el cuidado a miembros de los pueblos indígenas, lo ideal y lo que han dicho las autoridades indígenas es utilicemos las metáforas propias de nuestra sociedad. Por ejemplo, las niñas que hacen la transición al ritual de paso en el mundo wayuu son encerradas, aisladas y reciben una alimentación especial. Y ese cuidado, ese encierro de esa niña a mujer, es el encierro que hoy se puede pedir a nivel colectivo. Los homicidas contaminados por una acción violenta también en nuestro pueblo son aislados y no pueden cargar niños, por ejemplo, porque están en un estado de liminalidad, están en un limbo entre una situación, un estado, y tienen que pasar a otro. Entonces, creo que las metáforas son muy importantes para esto y muy importantes también para el cuidado en este tipo de situaciones, porque permiten entender el mundo. Y yo quiero señalar dos metáforas para mostrar un poco el contraste entre la ciencia occidental y las ontologías y epistemologías indígenas. En la ciencia occidental uno podría recurrir a la metáfora del reloj de cuerda. Cuando pasa un eclipse, ¿qué pasó aquí? ¿Cómo funciona esto? Trato de desarmar el reloj
entender las cuerdas, entender los resortes, los tornillos y ver cómo funciona ese mecanismo y así explicarlo al mundo. En el mundo indígena usualmente es quién y por qué. La gran pregunta del universo es quién y por qué. ¿Por qué pasó este eclipse? Oh, Luna, que es masculino, se peleó con su mujer y está rojo como resultado de esa pelea. Y así se explican muchas cosas teniendo en cuenta la intencionalidad, pensando que muchos seres no humanos y no solo los humanos tienen una intencionalidad en la vida que los animales, por ejemplo, son seres puestos en el universo con sus propias identidades y propósitos y son seres atentos a ese universo como los puede ser el cazador o el pescador que anda tras ellos. Entonces, todas estas perspectivas del conocimiento indígena, del papel de la metáfora, del valor de la lengua y de lo que ella encripta de esos sentidos muchas veces polisémicos de los términos indígenas, son grandes contribuciones hacia la humanidad universal y no solo formas muy específicas de concebir el mundo. Tenemos que vernos también como miembros de la humanidad universal y esta pandemia, a través del dolor, a través de la enfermedad y a través de las actitudes que oponemos a algunas actitudes autoritarias del Estado en materia sanitaria, nos muestran justamente la importancia de sentirnos como miembros de esa humanidad universal. Gracias. Creo que se nos está acabando el tiempo, pero yo no quisiera cerrar este programa y pasar a las preguntas del público sin hablar de la ciencia. Welder fue miembro de la Comisión de Sabios de 2019 y se ha referido a la polémica que hubo con la ministra de Ciencias y todas las descalificaciones que hubo por sus métodos acusados de poco científicos, etc. En este momento, además, pues estaba todo el mundo pendiente de los avances de la ciencia, de lo que digan las ciencias. ¿De qué otra manera, o sea, cómo se puede establecer ese diálogo entre los conocimientos, entre otras formas de generación de conocimiento, como las que han tenido tradicionalmente otras sociedades y otras culturas, y la actual, digamos, cultura científica? No sé si Wilder quisiera empezar refiriéndose a ese tema concreto. Sí, quiero decirme que en el informe final de la Misión Internacional de Sabios quedó explícito al afirmar y dejarlo consignado que la ciencia, las humanidades, las artes y los saberes ancestrales hacen parte del conocimiento. Y este conocimiento se expresa a través de distintos marcos geográficos y temporales y comprende formas muy diversas de interrogar al universo, de sistematizar y decodificar también la experiencia y condiciones epistemológicas bastante variadas. En cuanto al diálogo, ellas han estado en diálogo durante siglos, de donde toda la química occidental y la biología descubrieron sustancias como la quina y muchas otras a partir del intercambio con conocimientos que ya poseían pueblos indígenas en la Amazonía y en distintos lugares del continente o de otros continentes. Entonces, ese diálogo ha estado, ha habido un intercambio mutuo en esa relación, por ninguno de los dos sistemas son estáticos. Yasnaya. Sí, hay una, creo que eso sucede, por ejemplo, con los sistemas de validación de Occidente, en el que hay tres, como un biólogo mexicano ha dicho, muy bien descrito a mi entender, es que hay como tres maneras de relacionarse, ¿no? Uno es el abierto desprecio con los otros sistemas de conocimiento, otros sistemas de hacer lo poético, con otros sistemas de hacer de las organizaciones políticas, pero hay una también que es muy peligrosa, que es la validación. Es como si no se siguiera para la generación de conocimientos los protocolos propios de Occidente o de lo que se entiende por ciencia, entonces esto no es válido. O por otro lado, decir, claro, lo valido y eso también es ciencia. Yo sí trato de enfatizar que tenemos una gran diversidad de sistemas de conocimiento, como Weider lo acaba de mencionar, y que uno de ellos es la ciencia, y que tiene su historia también, y que está inmersa en un sistema social. O sea, la ciencia no es simplemente el uso de un método, sino que hay una serie de revistas, revistas indexadas, revistas de ciencia, que también pasan por el sistema económico, porque también se paga por ellas. Hay un sistema de validación entre pares,
Y no olvidemos también que entonces la ciencia y los científicos están haciendo ese conocimiento dentro de un mundo que está, digamos, ya cargado con un montón de sistemas que están ordenándolo. No olvidemos el papel que tuvo la ciencia en su momento, por ejemplo, sostener la racialización de las personas y las razas como categorías biológicas. En ese sentido, creo que sí es importante decir, hay una gran diversidad de sistemas de conocimiento en el mundo, uno de ellos es la ciencia, y podríamos interactuar en ese nivel. Hay un montón de sistemas de ejercer la función poética, uno de ellos es la tradición literaria, y tenemos nuestros propios sistemas para eso. Hay un montón de diversidad de movimientos de mujeres en el mundo, y uno de ellos es el feminismo, ya lo vemos ahora. Eso ha sido un poco complicado de entender, y ha dado pie a que en realidad en estas discusiones salgan a luz todos estos prejuicios que tienen desde estos sistemas de validación. Bueno, muchas gracias a los dos. Yo quisiera ahora dejar las preguntas del público, que seguramente habrá muchas y muy buenas. Ha sido una sesión muy rica en reflexiones, en miradas, y creo que se cumple con lo que nosotros esperábamos de dar distintas miradas para pensar en un futuro posible. Así que muchísimas gracias, Yasnaya, muchísimas gracias, Wilder, por haber estado con nosotros, y ha sido un honor. Muchas gracias a todos los que han estado en esta transmisión. Los invitamos en este momento a que se unan al Facebook Live de la Biblioteca Luis Ángel Arango, donde haremos la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias, y los esperamos entonces en vivo y en directo con Yasnaya y Wilder para responderles a sus preguntas.